Outline. No sé si Pedro Infante tomó clases o por qué yo te ligo mucho con Pedro Infante, aparte de que eres un especialista en su vida. Despéjame esta duda. La primera, ¿Pedro Infante tomó clases de actuación? La tomó, pero ya después, ya cuando propiamente era ya un actor que hacía películas, fue cuando por consejo empezó desde luego a tomar clases, pero él era un actor como cantante nato, ¿no? O innato, ¿por qué? Porque era un cantante fabuloso de boleros. Ajá. Si tú te pones a checar sus interpretaciones, no oyes un solo error en sus interpretaciones, ni algo que se haya desentonado. No, no, no. Era un muy buen cantante. Tenía una voz pequeñita, era una voz de crooner, porque así empezó como crooner. Ajá. Y después, pues ya al llegar a la Pirles, ahí le aconsejaron que interpretara canciones rancheras. Sí. Ah, ok. Pero, Fíjate, a mí se me quedó un dato, para que, a lo mejor es paralelo. A mí se me quedó un dato muy importante, que hubo un maestro de canto muy importante aquí en México, que se llama el maestro Pearson. Bueno, y que este maestro le dio clases a Pedro Vargas, a Jorge Negrete y a Pedro Infante, entre muchísimos alumnos, porque en su momento era el maestro por excelencia de canto. ¿Sabes de estos datos? ¿Sabes cuándo empezó a tomar clases o las tomó después, así como las de actuación, Miguel? Sí, desde luego. Bueno, él al principio sí fue a tomar clases con este maestro, sí, por iniciativa, pero él no era un improvisado. Él ya tenía estudios pues si tú quieres empíricos, pero sobre todo él se preparó muchísimo antes de llegar a México. Ajá. Sí, aquí dieron una cosa como que llegó así como un muchachito que llega de pueblo y que no, él ya era un muchacho preparado en esa situación de la música, sí. Uh-huh. Él se preparó, llegó aquí a hacer la prueba. Desgraciadamente lo rechazaron en la XCW. Lo rechazaron la primera vez. Bueno, pues él estuvo a punto de regresarse a su tierra, pero cuando se ingresó a la XCB, ahí ya le dieron la oportunidad de hacer los primeros programas, sí lo aceptaron. Ah, o sea, la B le ganó. O sea, la B dijo que sí. Sí. Ese es un superdato de radio, ¿eh? Es un superdato de radio y también para la B, un punto bueno para la B grande, ¿no? Exactamente, sí, la XCB fue la primera que le dio la oportunidad a Pedro para entrar a hacer programas de grabar, a grabar. Sí. Ajá. Oye, ¿y por qué te acercaste tanto a la vida de Pedro Infante? Fíjate que esto fue casual, Jaime, porque ya estando dentro de la actuación, un compañero que era Pepe Hernández de la Vega. ¿Hernández de la Vega o de la...? Sí, de la Peña, perdón, Hernández de la Peña. Sí, Pepe Hernández de la Peña. Ah, ¿cómo sí? No, sí lo conocí. Bueno, pues él era compañero mío allá en la XCQ. Ajá. Y en una ocasión yo venía de hacer una radionovela y a él se le ocurrió, estaban pasando, creo que era un aniversario de Pedro Infante, y él se le ocurrió empezar a pasar anécdotas de él, ¿sí? Y en un momento determinado me dice, oye, ven, porque iba yo pasando por la cabina. Digo, ¿qué pasa, Pepe? Dice, échame la mano. Aquí tengo una entrevista que le hicieron a Pedro, preguntándole sobre cosas muy escuetas, ¿no? Que si le gustaba esto, que si le gustaba aquello. Dice, pero échame la mano, ¿no? Yo voy a hacer la pregunta y tú me respondes. Digo, ¿pero cómo te respondo? Dice, pues trata de imitar a la voz de Pedro, ¿no? Le dije, ay, manito, pues no que eres actor. Sí, bueno, le digo, pues ok, va. Entonces, sí, oye, pues, sí. Era tremendo Pepe Hernández, ¿verdad? No, era tremendo, sí. Y me empieza a preguntar y yo le empiezo a responder, pero tratando de hacer la voz, ¿sí? ¿Tú te acuerdas qué te preguntó? Sí, fue una entrevista que de hecho fue conocida. Después la dieron a conocer porque le preguntan a él que qué música le gusta, que qué mujeres le gustan. No recuerdo exactamente en este momento. O sea, bueno, ¿y por qué no hacemos una toma 2021? Y te pregunto, Pedro, ¿qué música te gusta? ¿Qué contesta Pedro? ¿Qué música te gusta? Entonces que conteste Pedro,
Pedro, ¿qué música te gusta? Pues me gusta la música de todo. Él era muy escueto para responder. No. Hay descuento para responder, con razón me quedé helado. Sí, porque eran así las preguntas, ¿no? Muy pequeñas, y las respuestas sí, pero me hizo como 10 preguntas y se las respondí. A ver, entonces te voy a preguntar la otra. Bueno, ¿y qué tipo de mujeres te gusta, Pedro? No, pues me gustan de todas. ¿Y a poco así contestaba en la vida real? En la vida real, bueno, por lo menos en lo que él me dio para responder, que era una entrevista real que le hicieron a Pedro, y de esa manera le respondía yo. Sí, era escueto, por eso él me hacía una pregunta, después otra, y así le fue respondiendo. Oye, como regalo para los seguidores de la B Grande de México, te voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Qué opinas del radio y de la B Grande de México? No, pues es una música muy bonita. A mí me gusta mucho la música, y ese tipo de música me encanta, porque pues imagínate, da a conocer a todos los compañeros que tuve, como Jorge Negrete, como Pedro Vargas. ¿Qué más puedo pedir? ¡Oh, magnífico, magnífico! Entonces, Pepe Hernández te lanzó a la fama, por decirlo así. Pues propiamente, porque fíjate que empezaron a llamar, yo no lo supe, después me dijeron que empezaron a llamar, preguntando, oye, ¿qué es una grabación real? Oye, ¿qué era Pedro Infante? Y dije, oye, pues si yo no lo hice así como que, pues, más o menos como tú me pediste que tratara de hacer la voz, y traté, dije, pero pues no fue ninguna intención. Ajá. Y de ahí me empezaron a proponer que si yo hacía una radionovela con la vida de Pedro Infante. Ajá. Pero no cuajó, no se hizo, porque creo que se necesitaban permisos, por algo se quedó en proyecto y ya no se realizó. Ajá. Pero ya empecé yo, porque para ser franco, yo Pedro Infante pues lo llegaba a oír como toda la gente en discos, como Jorge Negrete, como Pedro Vargas, como toda esa gente. Ajá. Pero no me había interesado tanto, sino cuando me empiezan a proponer que si yo quería hacer la vida de él por radio. Ajá. En una radionovela. Entonces empezaste a interesarte en su vida. En su vida, sí, empecé a indagar y ya lo dejé como un proyecto. Ajá. Sí, de que dije, bueno, pues a lo mejor más adelante sí hacemos una radionovela. Uh-huh. ¿Y la llegaste a hacer? No. No, desgraciadamente, pues por diversas razones no la puede hacer. Ajá. Oye, preguntas casi de jardín de niños de la vida de Pedro Infante. Pedro Infante, ¿dónde se inicia en radio en la B Grande? ¿Ese es su inicio, su paso 1 en México? Sí, en la XCB. ¿Y después qué hace? A México. ¿En qué año? Bueno, esto fue en 1900, cuando ingresa a las estaciones de radio. Déjame ver que esto, se me va un poquito. No te apures. Sí, él llega a México en 1939. En 1939, okay. Y en 1940 va a hacer la prueba AXEB. Ajá. ¿Sí? En 1940. ¿Y después qué pasa? ¿Hace la prueba y se queda? Bueno, ya nos contaste que en la W no lo aceptaron, se va a la B, hace la prueba, se queda. ¿Y después qué pasó con él? Pues empieza a hacer programitas, le dan oportunidad de hacer programas, pues pagándole, pues como en aquel entonces, ¿no? Que eran un peso, 50 centavos, y así por pequeños programas, que en aquel entonces pues era un buen dinero. Uh-huh. ¿Sí? Y pues sigue ahí en la XCB hasta que empieza a hacer fama ya Pedro Infante. Ya para 1941 pues se lo empiezan a ingresar a salones como el Waikiki. Él empieza a cantar en Waikiki. Uh-huh. Que es un salón, pues lo que ahora llaman un antro, ¿no? Uh-huh. Un antro. Entonces también entra en 1942 al Hotel Reforma. Uh-huh. Y en el Hotel Reforma es precisamente cuando él le canta a Fernando y Mapi Cortés, uh-huh. que están ahí como parroquianos, que fueron a consumir ahí al Hotel Reforma, y porque tenía un bar, el bar del Hotel Reforma. Uh-huh. Pues ahí Pedro Infante empieza a cantar, y ya llegan unos, lo que llamaban buscadores de cerebro, y le empiezan a proponer que si le gustaría hacer una película.
Ah, directo del bar a la película. Directo del bar, porque empezaban pues a ver, pues, como era un hombre bien parecido, todo tenía buen aspecto, le empiezan a proponer un pequeño papelito, ¿no? Un Ajá. pequeño papel. Oye, ¿qué canciones cantaría en ese bar Pedro Infante en ese año? Pues ¿Cuáles? sí, perdón, eran canciones como crooner, ¿sí? Que vereda tropical, que canciones así, boleritos, porque él no cantaba en ese entonces ranchero, Ajá. ¿sí? Entonces él empezó a cantar como crooner ¿Pero qué y de canciones ahí, cantaba un crooner? ¿Vereda bueno, Tropical? ¿Cuál otra? sí, pues las canciones de aquel entonces que eran del maestro Agustín Lara, Mujer, Ah, ok. de esta Consuelo Velázquez, Ajá. todo ese tipo de canciones románticas de aquel entonces, él las interpretaba. Ujú. ¿Y se Y acompañaba bueno, con qué? ¿Con un trío? ¿Con no, guitarra? una orquesta porque ahí había la orquesta Reforma, en Ah, el o Hotel sea, Reforma. se Sí, presentaba en forma, como un sí. crooner realmente, ¿no? De Orquesta. hecho, él dirigía la orquesta. También de ahí del Hotel Reforma, él dirigió la orquesta, Ah, no me porque sabía digas. dirigir la orquesta. Esto vino de cuando su papá, porque su papá era músico, entonces ahí Pedro Infante le aprendió mucho a su papá y al llegar a México, por eso te digo que él ya venía preparado. Él llega y aparte de cantar, dirige la orquesta del Hotel Reforma. Ajá. Sí, Oye, es un super logro, ¿no? No cualquiera sí, dirige cómo una no, orquesta. sí, cómo O, no, o es que sea, te digo que ya venía preparado. o sea, no es nada más mover las manos y ordenar, ¿eh? Ah, no, esto tienes que saberlo aprender y Claro, saber cómo dirigir, si eso es un hecho. son años y años Sí, de estudio. sí, Oye, sí, yo no sí. sabía eso de Pedro Infante. Entonces dirigía su orquesta, llegó un buscador de talentos y le dijo una película. ¿Y cuál fue esa Una película? película, La Feria de las Flores. La Feria de Ah, las Flores, que es donde empieza a actuar con Fernando Fernández, Antonio Badú, que eran las estrellas de aquel entonces, ¿sí? ajá, Fueron las que se puede decir que le dieron la famosa patadita de la suerte al sí. ingresar al cine. ¿Y después? Después de ahí filmó, perdón, La Razón de la Culpa, otra película en que le doblaron la voz, porque él tenía todavía el dejo provinciano de allá de los sinaloenses. Sí, Hablaba con mucho acento. hablaba con muchísimo acento, entonces pues no les gustó para la película su voz y lo Oye, doblaron. qué onda, va. Ajá, Sí, ahí lo dobló un señor, déjame acordar, Alejandro Cobo, lo grabó en la película La Razón de la Culpa. ok. ¿Y el primer Sí. estelar cuál fue? El primer estelar, bueno, ya después de que hizo eso, un estelar fue La Ametralladora. Y La Ajá, Ametralladora, que era una película que le habían ofrecido a Jorge Negrete, pero él no la aceptó. ajá, Entonces se la dieron a Pedro y él sí la ajá, aceptó y empezó con el Ametralladora. ajá. ¿Y qué pasaba con la música y los discos, las canciones? Ahí empezó él también a cantar ya ranchero, porque cuando él ingresó a la Pirles, ¿sí? ¿En qué Él año? ingresó en 1943, ingresa a la Pirles, y el director artístico de la Pirles, don Guillermo Conhauser, le dio la oportunidad de entrar ahí precisamente a grabar música, y es el que le dice, porque él entró grabando, su primer disco fue grabar El Soldado Raso y El Durazno, Ajá, y ya después grabó como a los 6 días, grabó el Vals Mañana. O ajá. sea, él grababa más o menos por lo que le indicaban, ¿no? Tú sabes que en una grabadora te Sí. grabas esto, grabas aquello. Ujú. Entonces, ahí fue cuando dijo, ¿por qué no te dedicas a grabar canciones rancheras? Sí. ¿Quién le Y de dijo? ahí, sí, y empieza él a grabar, pues ya le da la oportunidad de empezar a grabar canciones ya rancheras, y de ahí, pues de ahí para leer, como dice el dicho, Claro, pero ¿quién le dijo que grabara ranchero? precisamente el director de la isla, don Guillermo Conhauser, Ah, es el ok. que le dio la oportunidad. Es una pregunta pues muy burda, creo que nunca la he hecho, pero la tengo que realizar por el tiempo y porque estos son unos pequeños destellos de la gran historia del radio y el destello Sí, es sí, Miguel Ángel Ramírez. Pero te voy a hacer la gracias. pregunta, ¿cuál es el primer hit en disco de Pedro Infante? El primer hit
es el vals Mañana. Ah, ok. Fue cuando empieza él a darse a conocer y como grabó un poco antes el Durazno y el Soldado Raso, Ajá. las incluyen y todos esos números fueron un hit para Pedro al iniciarse su carrera. Grabados para Peerless. Para Peerless, sí. ¿En qué año, Miguel? 1943. 43, pero ya estaba grabando para Peerless Discos. Entonces, por favor, ayúdame a despejar esta maraña que se me está haciendo de datos históricos. Ayúdame, por favor. Estamos en 1943. Se dice que la W no tocaba discos. ¿Es cierto? ¿No tocaba ningún disco? Entonces, ¿quién le tocaba los discos de Pedro Infante a la Peerless? Bueno, ya para 1943, ya las demás difusoras, porque ya empezaron a tocar discos de 45 revoluciones. Sí, no, perdón, de 78. Sí, de 78, porque 78, el 45 fue en el 49 en Estados Unidos, al haber llegado en los 50 aquí a México. Sí, era el famoso acetato de 78 revoluciones. ¿Pero quién se lo tocaba? ¿Qué estaciones digo? Bueno, ya había estaciones que eran la competencia de la XW, pero eran más que nada música tocada. O sea, no, porque por lo regular la XB y la XW presentaba programas en vivo. Ajá. Sí, con artistas en vivo. Los programas que hacía en la B eran en vivo, Pedro Infante. Sí. Okay. Sí, y él al grabar discos, yo me imagino que Radio 1000 en sus inicios, ¿no? Radio 1000 que fue una de las primeras en tocar discos. Precisamente, que estaba también en las calles de Ayuntamiento. Radio 1000, las primeras... la primera estación de Radio 1000 estaba en las calles de Ayuntamiento del señor Arsenio Tuero. Sí, el primer dueño. Sí, de Emilio Tuero, que también era cantante. Sí, el barítono de Argel. El primer dueño de Radio 1000, que le dieron la concesión, ¿verdad? Exactamente. Arsenio Tuero. Perdón, te interrumpí. El mote, el apodo que le pusieron a Emilio Tuero, su hermano de don Arsenio, que era cantante de tangos. Y después ya fue de boleros, que era Emilio Tuero, el barítono de Argel. Ok, eso. Okay, así era, el barítono de Argel, Emilio Tuero. Exacto. Oye, la pegó muy duro Emilio Tuero, ¿verdad? También, sí, y por esa época, cada quien en su vertiente, Pedro Infante con su música, Jorge Negrete también, y Emilio Tuero. De hecho, hay una película de Pedro Infante que se llama... También de Dolor se canta, porque además tenía esa facilidad de imitar. Y en esa película, si tienes la oportunidad de verla, también de Dolor se canta, Pedro Infante imita a Tito Guizar, imita a Emilio Tuero. A ver otra vez, ¿cómo se llama la película? También de Dolor se canta. Ok, entonces hay que checar las imitaciones de Pedro Infante de Emilio Tuero, ¿de quién? De Tito Guizar, que era otro de los cantantes de ranchero de aquel entonces, y a Pedro Vargas. Ha de estar magnífica esa imitación, esas imitaciones. Oye, una pregunta personal, ¿y tú lo imitabas o imitas a Pedro Infante, o eres tú hablando un poco parecido, o tratas de imitarlo? No, pues es que me dicen que mi tono de voz es parecido, no lo sé. Claro, cuando me dicen, oye, necesitamos una grabación así, con la voz de Pedro, pues entonces sí tratas de apegarte más al personaje, a la voz. Pero por lo regular, pues mi voz es natural. Sí, es lo que te estoy escuchando. Oye, antes que se me olvide, hablando de Pepe Hernández de la Peña, yo tuve el gran mérito de conocerlo en Radio Centro, fuimos compañeros. Y una de las cosas que me impactó, aparte de su gran carácter, muy optimista, muy especial, muy buena persona, tengo grandes recuerdos de Pepe Hernández de la Peña, es el hecho de que era un gran imitador. También imitaba a León Michel. Tú no sabes cómo lo imitaba. O a lo mejor sí sabes. Sí, tuve oportunidad, cómo no. Fuimos grandes amigos. ¿De veras? Sí, Pepe Hernández de la Peña. En ese entonces estaba él, Alberto de la Plata, que era cantante de tangos también. Ahí era locutor también del XQ. Miguel Linares, que después se convirtió en narrador de lucha libre. Oye, ¿y qué otras imitaciones entonces hacía Pepe Hernández de la Peña? Porque a mí me dejó impactado con León Michel. Se la aventaba
muy bien al señor Michel, ¿eh? Sí, invitaba también a los locutores de la XCW de aquel entonces. Ajá. Sí. Oye, qué bien. Pedro Delí. Ajá. Sí, no, pues toda una época. Sí. Oye, y antes que se me pase, y para que quede grabado, sé también que tienes un programa en internet haciendo cosas de Pedro Infante y de radio. ¿Hay algún enlace? ¿Lo podrías mencionar y lo ponemos en la pantalla, por favor? ¿Podrías mencionar en dónde se te puede escuchar, Miguel? Bueno, mira, estamos transmitiendo en una estación que, pues, entre mis hijos y yo logramos sacar adelante y algunos otros compañeros. Sí, se llama esta estación que está en línea La Cucaracha Grupera. Así se llama, www.lacucarachagrupera, ¿así se llama? Sí, exacto. www.lacucarachagrupera.com. Oh, magnífico, está bueno el nombre. Sí. Entonces ahí que entren y ahí te pueden escuchar y ahí pueden escuchar a Pedro Infante. Ahí tenemos el programa porque tenemos varios programas. Tenemos el programa Una Hora de Rock and Roll con Francisco Ramírez Pacorro, que es uno de los conductores de ese programa. Una Hora de Rock and Roll. Y luego también tenemos la de Pedro Infante, que pasa lunes, miércoles y viernes. ¿Contigo? Conmigo se llama el programa Recordando con Pedro Infante. Ajá. Sí, pasamos anécdotas, alguna ocasión en algún momento pasamos un pedacito de sus películas. Esa sección le llamamos el túnel del tiempo y pasamos un pedacito de sus películas y hablamos sobre esa película que estamos recordando, de él, de los actores que lo acompañan. Pues vamos a visitarlos. Vamos a visitar, no, ya todo está registrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Perdón, también tenemos a las 9 de la noche, Bajo tu Balcón, un programa romántico por excelencia, pero ese habla de los tríos de la época, precisamente que me decías, de los Panchos, de los Tecolines, de las Sombras, de todos los grandes tríos. Hay que escucharlo. ¿Algo que agregar, Miguel? Pues solamente agradecerte, Jaime, agradecerte infinitamente esta entrevista. Si en algo puedo servir, pues adelante, porque pues sí, la gente que amamos la radio, que la queremos tal como la conocimos, pues quisiéramos que volvieran a esas raíces de la alegría, del respeto al radioescucha, ¿sí? Del conocimiento, de la cultura, porque el radio se supone que era eso, era cultura, ¿sí? Y pues se perdió, no sé en qué momento se perdió, y desgraciadamente pues ya no fue lo mismo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime, gracias a ti, y pues espero haberte servido en alguna forma. Gracias infinitas por esta entrevista. Pues muchas gracias, Jaime, les agradezco infinitamente a ti y a tu auditorio el habernos invitado. Gracias. Gracias, Jaime.